Buenos días, tardes, noche, bienvenido a otro vídeo muy parecido al anterior, ¿de acuerdo? Vamos a hablar, en esta vez vamos a hacer la admisión del reenvío postal. Digo muy parecido no porque tenga el mismo tipo de finalidad, sino porque se admite, ¿de acuerdo?, por el mismo sitio que el anterior, ¿de acuerdo? Y en caso de haber cualquier modificación, también se hace por el mismo sitio que el anterior, ¿de acuerdo? Aquí voy a adelantar un poquito para que veáis, ¿vale? Que simplemente está en el mismo sitio, otros servicios, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es el menú de Iris, y está el reenvío postal, y aquí justo abajo está el del vídeo anterior, que es el buzón de vacaciones, ¿de acuerdo? Bien, pues dicho esto, empezamos con el buzón, el reenvío postal. El formulario de contratación a aportar, muy parecido al formulario que teníamos para el buzón de vacaciones. Cuando un cliente solicite este servicio, en una oficina se le facilitará el formulario para que presente cumplimentado todos sus epígrafes y se le pueda dar de alta en Iris. El formulario está disponible en castellano, catalán, euskera, gallego, valenciano. Se encuentra en Conecta, cómo trabajamos, procesos de oficina, otros servicios, reenvío postal. Se comprueba que el formulario de autorización están correctamente cumplimentados y se coteja la documentación aportada por el cliente. Es importante que el cliente aporte su teléfono de contacto con el fin de poder solucionar rápidamente cualquier incidencia, y hay que marcar la casilla si no desea la cesión de sus datos. La documentación que ha de presentar junto con el formulario es particulares. Se presentará el formulario cumplimentado y firmado por todos los que suscriben el servicio junto con el DNI original de la persona que solicita la suscripción, sea titular o autorizado, y fotocopia del DNI del resto de los titulares. Si el reenvío es solo para la persona que se presenta en la oficina a contratar el servicio, no es necesario que rellene el formulario. El ATC tomará directamente los datos de la admisión, ¿vale? Empresas, máximo una por contrato y sede. El formulario será firmado por el representante de la empresa que suscribe el servicio. Además, debe presentar los siguientes documentos que acompañarán a la solicitud. Los documentos son los mismos que tenemos con el buzón de vacaciones. En el CIF de la entidad o copia del título de constitución de la empresa y del documento que acredite la posesión del poder de la firma, así como su DOI. ¿Vale? En sustitución de lo anterior, certificado del registro mercantil, ¿vale? Que contenga los datos identificativos de la persona apoderada, de la persona jurídica a la que representa, y de los poderes otorgados igualmente si dicho certificado identifica a la persona que tiene la condición de administrador único de una persona jurídica al confluir en las funciones de representación. Y la entidad u organismo público, la solicitud deberá llevar el sello oficial del organismo. Los documentos que habrán de acompañar a la solicitud para realizar la comprobación de representación son el nombramiento en el cargo de la persona que la firma y la norma o documento acreditativo que dicho cargo tiene capacidad para representar al organismo en cuestión, copia del CIF del organismo y documento de identificación del representante. La contratación puede hacerse por tercero, ¿vale?, debiendo aportar las firmas de los titulares del contrato en el espacio habilitado para ello. Las fotocopias son solo para comprobar la veracidad de los datos y cotejar las firmas. No se quedan archivadas en la oficina. El alta en Iris, vamos por el menú de admisión, ¿vale? Vamos hasta otros servicios y cuando se nos despliega nos vamos a reenvío postal y se nos abre la pestaña. En el cual lo primero que tenemos que decir es qué tipo de servicio vamos a contratar, si va a ser de ámbito nacional o internacional, y la duración de de 1, 2 o 6 meses. Bien, se procede a la grabación de las distintas pantallas, ¿vale? Y empezamos con los titulares. Dirección inicial. Si la dirección inicial es un apartado, se marcará el check y se introducirá el número de apartado, ¿vale? Lo tenemos aquí, ping, y ponemos aquí el número de apartado. La dirección de reenvío, si la dirección inicial es un apartado, se marca el check, tic, y lo rellenamos. Bien, modificación de los servicios contratados, indicaremos si será temporal o definitivo.
Perdón, modificación no, modalidad. Modificación lo vamos a ver un poquito más adelante. Modalidad del servicio contratado indicaremos si será temporal o definitivo y el tiempo por el que se contrata. ¿De acuerdo? En este caso, si es de 1, 2 y 6 meses ya estará señalada porque anteriormente lo vimos, ¿vale? Pero ver si va a ser un cambio definitivo de la dirección o temporal. ¿De acuerdo? Hay que ponerlo. No se puede contratar con más de 30 días de antelación, porque IRIS no lo va a permitir, y el reenvío será efectivo a partir de la fecha indicada en el contrato, como mínimo un día hábil después de la fecha de contratación. Una vez grabados todos los datos en IRIS, el sistema genera el contrato de reenvío, 2 copias y una hoja con el condicionado. Una de las copias se le entrega al cliente o autorizado para que verifique la conformidad de los datos grabados y la firme, dando su aceptación. También ha de ser firmada por el empleada que ha de reflejar su NIP. La otra copia firmada con el NIP del empleada se le entregará al cliente junto a la hoja del condicionado. La copia de la oficina con la firma del cliente y del empleada junto con su NIP. Se archiva por orden de fecha en el mueble archivador durante la vigencia del servicio. Cuando se da de alta el contrato en IRIS, los datos pasan a SGIE, de la unidad de reparto, a la que corresponde la dirección de origen del cliente que solicita el reenvío, o, en caso de que la dirección sea un apartado, a la oficina en la que esté suscrito el mismo. Normalmente el día siguiente de la contratación, las oficinas deben atender las alarmas del SGIE para gestionar los posibles reenvíos que corresponden al apartado de su oficina. Bien, vamos ahora, al igual que el buzón de vacaciones, tienes 3 valores añadidos, que son modificación, anulación y cancelación. Modificación: los datos de un contrato de reenvío podrán ser modificados tanto si el error es imputable al cliente como a la propia oficina. Cuando el error sea imputable al cliente, se podrán modificar los datos erróneos del contrato siempre y cuando se mantenga la identidad de sus titulares o titulares, ya que la titularidad de los contratos es personal e intransferible. Puede solicitarse por todos los titulares que solicitaron en su momento el servicio de reenvío o alguno de los titulares antes de finalización del contrato, aportando la documentación necesaria. En casos particulares, copia del contrato que desea modificar, formulario de reenvío, el mismo que para contratación, cumplimentado y firmado por los titulares o autorizados que presten uno de los titulares, firmada por el resto de los titulares. ¡Wow! Cumplimentado y firmado por los titulares o autorización que presente uno de los titulares. Firmada por el resto de titulares. DNI original del titular y fotocopia de los DNI del resto de las personas que la solicitan conjuntamente. En caso de empresa, copia del contrato que desea modificar, formulario de reenvío postal, el mismo que para contratación, o solicitud extendida con firma del representante de la empresa y la misma documentación que se requirió a suscribir el reenvío. Nos vamos a IRIS, gestión, mantenimiento, reenvío postal. Recordar, tanto el buzón de vacaciones como el reenvío postal, ambos se hacen por esta opción en el caso de querer hacer una modificación, anulación o cancelación. ¿De acuerdo? Bien, estamos con la modificación, seguimos un poquito hacia adelante, estamos con esa modificación y se busca el contrato en el que hay que hacer cambios y se pulsa en modificar. Pin. En esta pantalla se realizan los cambios solicitados por el cliente, a excepción de los que aparecen en el apartado de modalidad de servicio contratado, que aparecen escritos en negrita. Una vez realizados los cambios, necesitará que se pulse grabar y todos los datos del contrato quedarán modificados. Bien, el sistema imprime de nuevo 2 copias del contrato donde aparece la palabra modificado, ¿vale? Aparece en el impreso que vamos a hacer. La fecha y oficina que realiza la modificación, una copia del contrato firmada por el empleada, se le entrega al cliente junto a la hoja de condicionado. La otra copia firmada por el cliente se archiva en la oficina junto al contrato original y la solicitud de modificación que ha aportado el cliente. A efectos de tarifa, la primera modificación está incluida en el precio. A partir de la segunda, se cobra una cantidad en concepto de generación de nueva documentación asociada. La modificación será efectiva a partir de un día hábil después de la grabación de IRIS. ¿Vale? Recordad.
Efecto tarifa, la primera modificación sí está incluida, ¿vale? A partir de la segunda ya hay que pagar. Capricho, los mínimos. Anulación. Solamente se podrá realizar el mismo día de la contratación y en la misma oficina donde se ha realizado el alta, presentando la copia del contrato que se ha entregado. Iris gestión, mantenimiento, reenvío postal, ¿vale? Pulsamos buscar, ¿de acuerdo? Y se pulsa sobre el botón anular. Una vez anulado el importe abonado, se descarga de la caja apareciendo en cobrar bolsa en negativo y se devuelve al cliente el dinero. Es necesario recoger el contrato de suscripción y el ticket o factura que se ha extendido previamente al cliente, quedando dichos documentos en la oficina como pruebas de anulación. La anulación puede producirse también por caducidad. Una vez transcurrido el plazo de validez del contrato, se procederá según el tipo de reenvío contratado. Reenvío temporal, la correspondencia se devolverá a enviar a la dirección inicial. Y reenvío definitivo, la correspondencia se devolverá al remitente. Este tipo de anulación no conlleva la devolución del importe abonado. ¿De acuerdo? Recordad, si se produce por caducidad, tampoco se devuelve el dinero, ¿vale? Y el reenvío puede ir, si tenía reenvío, si el reenvío era temporal, la correspondencia se devolverá a enviar a la dirección inicial. Y si es reenvío definitivo, ¿vale? La correspondencia se devolverá al remitente. Ojito. Cancelación. Puede solicitarse por todos los titulares que solicitaron en su momento el servicio de reenvío o por alguno de los titulares antes de la finalización del contrato aportando la documentación necesaria. En particulares, copias del contrato que desea cancelar, formulario de reenvío postal, el mismo que para contratación cumplimentado y firmado por los titulares o autorizados que presente uno de los titulares, firmada por el resto de titulares, DNI original del titular y fotocopia del DNI del resto de personas que la solicitan conjuntamente. En caso de empresa, copia del contrato que desea cancelar, formulario del reenvío postal, es el mismo que para contratación, o solicitud extendida y firmado por el representante de la empresa y la misma documentación que se le requirió en la suscripción del reenvío. La cancelación se lleva a cabo cuando el servicio ya ha iniciado su ejecución. El cliente decide que deje de prestarse el servicio de reenvío postal. No implica devolución de importe abonado desde. Bueno, y se hace desde. Y gestión, mantenimiento y reenvío postal. Y le daríamos a cancelar. Bien. Se introduce el número de contrato a cancelar y una vez localizado se pulsa cancelar. Y el sistema imprime de nuevo el contrato, dos copias, una para el cliente y otra para la oficina, y una tercera en el condicionado que ha de entregarse al cliente, que han de ser firmadas por el cliente y el ATC. El ATC somos nosotros, ¿vale? En la validación que hace Iris aparece la palabra cancelado. Cuando se imprimen los documentos pone cancelado y la fecha y oficina que se realiza. Si la solicitud se presenta en una oficina distinta a la que se le suscribió, se ha de enviar la documentación presentada por el cliente a la oficina de origen del reenvío para que grabe la cancelación en Iris y se refleje en los sistemas. Primero se comunica por mail, ¿vale? Vía más rápida, acompañada de la documentación escaneada y después se envía la documentación original por correo para que lo guarde las oficinas. Bien, os presento al paquete estándar internacional. ¿Por qué para mí este paquete es estándar internacional? Pues lo primero, tiene nuestras estrellitas de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Es una caja muy normalita, ¿de acuerdo? Un paquete muy normalito, por lo tanto es estándar, ¿de acuerdo? Nos indica que al ser internacional, pues vamos a hablar en inglés porque tenemos nosotros el idioma universal y tenemos un buen inglés. En este caso, por ejemplo, nuestra palabra coco, ¿vale? Que está partido por la mitad, ¿vale? Y vamos a pasar una C para acá y la otra C para acá. Con un packet, ¿de acuerdo? Y con un packet boca abajo que para mí es un retorno. O retorno si fuera
en castellano, como no es el caso, que es en inglés, return. Bien, una vez que tenemos ya dicho todo esto, ya sabemos identificar los 23 dígitos, no por supuesto los 23, sino cómo empiezan las dos primeras letras de los 23 dígitos, perdón, de los 13 dígitos que le corresponde a este paquete. 13 dígitos, ¿de acuerdo? Al ser internacional, 13 dígitos. Y sería CP, en el caso del primero, un coco con un paquete, y el otro medio coco, que sería CO, con el paquete, pero boca abajo. Para mí, esto implica return, por CR. Estándar, eso estándar. ¿De acuerdo? Gracias.